Bueno, la expositora que va a impartir esta sesión es Nayara Malnero. Ella es máster en sexología clínica y terapia de pareja de ISEP Madrid. También máster en sexología de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Psicóloga general sanitaria, sexóloga clínica y sex coach. Educadora sexual y comunicadora, además de ser vicepresidenta de la Asociación de Terapia Sexual y Sex Coaching y miembro de la Sociedad Española de Contracepción, de la Asociación Española de Sexología y de la Asociación Asturiana de Sexología. También directora de la comunidad online de salud sexual Sexperimentando. Y finalmente autora del libro Sexperimentando, Aprende y Disfruta de la editorial Planeta y Sexo a Distancia de Lundberg. Ahora sí, le quiero dar el paso a Nayara para que inicie su presentación, perdón, y espero que tengan una excelente jornada de día sábado y un muy lindo fin de semana. Ahora sí, Nayara, podemos comenzar. Muchas gracias, Daniel, y muy bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas hoy. Primero de todo me voy a disculpar porque estoy un poco, como decimos aquí, tomada de la garganta. Veo que estáis desde muchos países diferentes, desde México, muchos de Chile, por supuesto. ¿Vale? Aquí en España a veces utilizamos terminologías diferentes y yo estoy con la garganta, pero creo que podremos lograr tener esta hora y que sea muy provechosa para todos, ¿vale? En el día de hoy vamos a aprender sobre herramientas de coaching y de sex coaching y de cómo podemos aplicarlas en consulta. Así que me gustaría que me dejarais primeramente por el chat si alguno de los presentes es coach, si es coach, si conoce estas herramientas, si no las conocéis absolutamente de nada. Voy a ver un poco cómo está el grupo y cuál es el punto de partida, ¿vale? Así que me encantaría que me dijerais cómo vais con este tema, si sois conocedores, si no, y es que os interesa. Así que leo el chat. ¿De qué tenéis que contarme sobre esto? ¿Cuál es la base de la que partimos? Vale, me interesa, pero no sé nada. Muy bien, fenomenal. Nueva en el tema. Vale, os interesa entender. Poco conocimiento. Primer día de acercamiento. Vale, fenomenal. Muy bien, es nuevo. Entonces, que para la mayoría de las personas es nuevo, fenomenal. Pues nada, pues empezamos desde el principio. Si hay alguien que ya es profesional en este tema, pues lo primero que le voy a contar, pues no va a aprender mucho, pero como la mayoría estáis como interesados, pues no pasa nada, ¿vale? Empezamos por el principio. Voy a estar compartiendo pantalla, ¿vale? Matronas, sexólogos. Mira, sí, tenemos un coach por aquí. Ah, Juliana, te formaste conmigo, exalumna, entonces poco vas a aprender. Bueno, seguro que algo repasarás. Muy bien, fenomenal, muy bien. Pues venga, voy a compartir pantalla. Si algo ocurre que no sepas en las diapositivas o algo así que a veces me ocurre, me avisáis por el chat. Yo voy a cerrar el chat para no distraerme, pero si veo que se ilumina demasiado, estaré atenta. ¿Vale? Fenomenal. Y no sé si estáis habituados, pero si queréis ver la diapositiva más en grande, podéis hacer clic sobre la diapositiva y se amplía, o podéis hacer clic sobre mi cara y verme a mí, ¿vale? No os voy a contar a través de las diapositivas nada que no os cuente yo verbalmente, ¿vale? Vamos a empezar por el principio. Vamos allá. Pues venga. SES Coaching como herramienta de consulta. Aquí me gustaría que tuvierais una perspectiva muy importante, que yo soy SES Coach, pero no soy coach, ¿vale? Soy psicóloga y sexóloga, pero no soy coach de origen. Entonces mi forma de explicároslo también es un poco desde el otro lado, ¿vale? Luego vamos a ver la diferencia entre una cosa y otra. Bueno, entiendo que las diapositivas se ven bien, así que vamos a empezar desde lo muy basiquito. ¿Qué es esto del coaching? ¿Vale? El coaching se rige por distintas escuelas y hay una muy famosa que es con la que yo he trabajado todo este tiempo atrás, que es la International Coaching Federation, ¿vale? Y lo que explica es que el coaching es una relación profesional continuada para conseguir resultados, bien sea personales en la vida, profesionales en la empresa o en los negocios de las personas, ¿vale? Entonces, lo que consiguen los clientes, vamos a ver que en el coaching se habla de clientes y no de pacientes, ahora os explicaré por qué,
lo que hacen los clientes es profundizar en su propio conocimiento, en sus propias herramientas para aumentar su rendimiento y mejora en el área que ellos proponen, ¿vale? En coaching se utiliza el término cliente y no paciente, que cada vez más personas lo están utilizando, psicólogos, sexólogos, porque paciente es como esperar pacientemente a que alguien me haga algo para mí, ¿no? Y cuando tú eres parte activa de tu cambio y te responsabilizas, implementas tareas y herramientas, pues no eres precisamente un paciente que te tienen que hacer. Sin embargo, si eres un cliente que contrata a alguien para que te ayude, ¿no? Y este sistema de acompañamiento que empodera a las personas y que son clientes y no pacientes, pues a mí me parece una perspectiva muy interesante y con la que a mí me gusta trabajar, ¿vale? Por eso el coaching es un proceso de acompañamiento en el que el cliente tiene un objetivo o busca el objetivo, porque a veces un objetivo puede ser que estoy perdido, ¿no? Y no sé lo que necesito, y a través de un plan de acción se consigue llegar a ese objetivo, ¿vale? Los ingredientes del coaching, imagino que seguís viendo bien las diapositivas, son el cliente, que en coaching se llama coachee, el profesional, que es el coach, y el objetivo a conseguir. Entonces, el coaching es el proceso, es el camino que se recorre entre el estado actual del coachee, del cliente, hasta lo que quiere conseguir, que es el objetivo. Entonces, el cliente es el que conduce, el que dirige, el que elige y el coach solo acompaña. Esta es una perspectiva que a todos los profesionales de la ayuda nos relaja mucho porque nos permite no hacernos constantemente responsables de los avances del otro. ¿Vale? Yo que dirijo un equipo de sexólogos en mi clínica, lo que me ocurre es que cuando algo pasa con alguno de nuestros pacientes, a veces mis terapeutas me dicen, es que quizás no hice lo suficiente, es que quizás podría haber ayudado más. Es cierto que quizás podríamos hacerlo mucho mejor, pero también es cierto que hay una parte de responsabilidad del paciente o del cliente en este caso, ¿no? Que puede que no la haya tomado, ¿no? Desde, oye, no estoy encajando con mi terapeuta, si lo voy a decir abiertamente, hasta la realización de las tareas o hasta, ¿no? Que a veces parece como que nos cargamos los terapeutas constantemente de la responsabilidad de que el otro avance y no tenemos todo en nuestro control. Ojalá sí, tendríamos una varita mágica para generar el cambio, pero lamentablemente no es así. Ojalá pudiéramos. Entonces hay que responsabilizar más a nuestro cliente, a nuestro paciente, como queramos llamarlo. ¿Vale? Entonces tenemos un cliente o coachee, que es el que conduce, el que dirige, el que elige sus opciones y el que elige entre la oferta de herramientas que le damos, y él es el protagonista. Los profesionales, el coach acompaña, pero no es diligente. Y el objetivo es el horizonte y es el camino. ¿Vale? Yo siempre pongo esta pegatina, yo soy del norte de España, de una zona muy montañosa, ¿vale? Y aquí los coches antiguos, muchos de los vehículos llevan esta pegatina con nuestra virgencita que dice, yo conduzco, ella me guía, ¿no? La virgencita. Esto es muy típico de aquí. Entonces, esto es lo mismo, nosotros somos como la virgencita que le guiamos, pero el que conduce es él, ¿vale? Y es una perspectiva muy empoderante para el cliente y para nosotros también muy relajante y que nos permite pivotar a lo largo de las sesiones y que veréis qué de herramientas útiles podemos aprender hoy. Bien, vamos a ver algunas premisas básicas del coaching que lo diferencia a veces de la psicología más directiva, de la medicina, de la sexología clásica y otras pues que son similares, ¿vale? La más importante, hemos visto, está más que estudiado, que la efectividad de un proceso terapéutico no depende tanto ni de la orientación que se utilice, pues más psicoanalítica, más cognitivo-conductual, más humanista, no depende tanto de eso, sino de la conexión que haya entre el terapeuta y el cliente. Está demostrado que cuando la conexión es muy fuerte, hay mucha más probabilidad de que funcione. Y esta confianza mutua es la base del coaching. Porque el coach confía en que su cliente tiene todas las habilidades suficientes para alcanzar su objetivo, ¿vale? Salvo que se manifieste lo contrario o que se demuestre. Y el coachee confía en que el coach va a dirigir el proceso, va a ser sincero, ¿vale? Y va a encaminarle.
Yo muchas veces en una primera sesión con mis pacientes les digo, y yo de hecho siempre trabajo así, que esto es un compromiso mutuo, porque yo me voy a comprometer con ellos en darles lo mejor de mí, todas mis herramientas, en estar disponible para ellos, pero que ellos tienen un compromiso muy grande conmigo también. ¿Vale? De cumplir, de decirme si las tareas no les gustan, de valorar cómo va el proceso, de hacer las tareas o los compromisos a los que lleguemos. Y esto es lo más importante, ese compromiso juntos hacia tu objetivo. Luego, evidentemente, la estricta confidencialidad. Esto ya sabéis que es muy importante. Todos los terapeutas estamos obligados a, o deberíamos, de facilitar un documento de protección de datos y de asegurar la confidencialidad a nuestros clientes. Esto es importantísimo. Y luego, por otro lado, la responsabilidad. ¿Vale? Somos responsables como profesionales, por supuesto, pero el cliente es el máximo responsable del proceso. ¿Vale? Nosotros solo le acompañamos. Él asume la responsabilidad desde esa confianza mutua y sobre todo de ejecutar el plan de acción. Porque yo muchas veces que digo, yo veo estas valoraciones en Google, ¿no? De los psicólogos, y dice, sabe escuchar muy bien. Es que es una cualidad necesaria, pero no suficiente para ser un buen terapeuta. ¿Vale? Entonces, a mí que me digan que sé escuchar muy bien es hasta cierto, como que me parece de como, y no aporto nada más, ¿no? No, no, lo importante es cómo yo te enseño el proceso y cómo tú ejecutas el plan de acción. Lo más importante de las sesiones para un terapeuta, a mí al menos yo opino así, no es solo la sesión en sí misma y el escuchar, que es muy importante, y el acompañar, sino, ¿y ahora qué hacemos? El plan de acción, ¿vale? Y la responsabilidad sobre el plan de acción. A mí eso me parece, vamos, importantísimo. Más premisas básicas del coaching. Como vemos, aquí lo más importante es el respeto al cliente como responsable y como mayor experto en sí mismo. ¿Vale? A veces nos ha pasado con terapeutas, con sanitarios, que nos dicen cosas sobre nosotros mismos que no son así. Por ejemplo, el otro día estaba en consulta con una chica que lleva desde hace tiempo con unos problemas de infecciones vaginales y me decía, es que sigo teniendo picor, sigo teniendo molestias, pero es que mi médico me ha dicho que no tengo nada, que, que ya se me ha curado, que no tengo que seguir tomando el tratamiento. Digo, bueno, pero tú dices que te sigue picando, como antes cuando sí dabas positivo en la prueba. Sí, sí, pero él me dice que no, así que entonces, ¿qué pasa? Digo, ¿quién es el mayor experto en ti misma? Eres tú, está claro que todavía no estás sana. No sé cuál será la alternativa médica a tomar, pero tú sabes más sobre tu cuerpo que este médico que te hace una prueba. La prueba puede estar errónea, puede ser no acertada, ¿no? Pero tú sabes que a ti te pica, con lo cual algo tienes, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo respetar y de cómo validar el expertise que tiene la persona sobre sí misma. Cada persona es creativa, está llena de recursos y nuestra labor es aprovecharla. ¿Vale? Entonces, como acompañantes, como coaches, vamos a descubrir, vamos a definir, vamos a aclarar, vamos a potenciar todo lo bueno que tiene esa persona y vamos a utilizar para ello, vamos a hablar ahora de herramientas prácticas que os van a servir independientemente de cuál sea vuestra perspectiva, preguntas adecuadas, que las preguntas son como el cincel para ir labrando y ir consiguiendo, ¿no? Ese diamante o ese poder que hay dentro de lo aparente. ¿Vale? Así que nuestra labor como coaches es estimular el autodescubrimiento del cliente. ¿Vale? No le decimos nosotros, sino que le hacemos llegar a sí mismo, a tener ese insight, a descubrirse, a conocerse, a reencontrarse, a sacar lo mejor de sí mismo. Pero no se lo decimos nosotros, lo saca él. ¿Eh? Entonces, vamos a ayudarle a generar sus soluciones. No le decimos tienes que hacer esto, 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 sino que desarrollamos juntos el plan de acción. ¿Veis que es una perspectiva completamente diferente a la directiva clásica? Entonces, nosotros somos los responsables de mantener esa actitud responsable y consecuente con lo que hace nuestro cliente y él el responsable de ejecutar y de continuar con su compromiso.
Así que vamos a pasar a herramientas básicas de que independientemente que seamos coaches o no, podemos empezar a implementar. Y son herramientas que yo utilizo mucho en mi consulta y yo os digo que yo soy psicóloga muy cognitivo-conductual y a mí el coaching me salva de muchas situaciones y sobre todo cuando estoy perdida, que estás en una situación que no sabes muy bien por dónde tirar, que no sabes qué preguntarle a tu paciente, que estás un poco perdido. Aquí el coaching es maravilloso, así que es fabuloso que podáis tener este seminario hoy. Vamos allá. Las preguntas poderosas. Las preguntas poderosas son la habilidad por excelencia del coach. ¿Vale? Y nos inspiramos en el diálogo socrático. ¿Os acordáis cuando estudiasteis filosofía y estudiabais que Sócrates, mediante las preguntas, hacía llegar a las otras personas a consecuencias, a reflexiones para que se dieran cuenta por ellos mismos? Cuando hay una escena muy habitual en el que un hombre le decía a Sócrates que quería generar un montón de cambios sociales, que quería ser un gran político, y Sócrates, en lugar de decirle, no tienes ni idea de política, ¿vale? Y esto es más complejo de lo que tú piensas, empezaba a hacerle preguntas hasta que este hombre se daba cuenta de que esto de la política igual es un poco más complejo que lo que tenía idealizado, ¿no? Pues se trata un poco de ir dando otras vueltas, pero con mis preguntas que tú tengas la respuesta. Entonces ya lo has dicho tú, no lo he dicho yo. Esto es muy importante. ¿Vale? Entonces, las preguntas poderosas son todas aquellas que hacen que la persona revele información necesaria para su propio beneficio, para darse cuenta de algo. ¿Vale? Estimulan la toma de conciencia, le pueden ayudar a establecer un plan de acción, le ayudan a comprometerse más con el proceso, ¿no? Pues claro, está claro que si, por ejemplo, si yo quiero, estamos en sexología, ¿no? Pues aprender a tener más placer, tengo que conocer mi placer y para eso tengo que investigar yo sobre mi propio placer, ¿no? Entonces te hago llegar a ti mismo o a ti misma a tus propias conclusiones. Las preguntas sí que animo siempre a que sean lo más abiertas posible. Cuando las preguntas son cerradas, nuestro paciente, nuestro cliente nos puede responder sí o nos puede responder no y quedarse ahí. Pero si lo que queremos es que nos cuente, que indague y que haya una conversación, lo más importante es que las preguntas sean lo más abiertas posible. Cuando hacemos preguntas abiertas, también evitamos meter nuestro juicio. Nos es mucho más sencillo. ¿Vale? Entonces así ayudamos a nuestro cliente a expresarse y a descubrirse mucho más porque es una pregunta más compleja, una pregunta abierta. ¿Eh? Las preguntas poderosas sirven pues eso para aportar también claridad, posibilidades y nuevos aprendizajes, pero también es muy importante que a la hora de expresarnos utilicemos preguntas que sean abiertas, como os venía contando, pero que también sean cortas, concretas y sencillas, ¿vale? Porque a veces nos liamos nosotros a nosotros mismos a la hora de expresarnos y ni nosotros nos entendemos en la pregunta, ¿vale? Entonces tenemos que conseguir que nos entienda rápido y que permita una respuesta también rápida. Expresarnos de forma sencilla, ¿vale? Porque a veces utilizamos términos muy abstractos o frases muy largas. Intentemos concretar, ¿vale? Aquí me gustaría contaros un truco, que esta es la mayor inseguridad de los terapeutas noveles, que es que se vale el pedir un tiempo para pensar. Yo, la primera vez que me ocurre esto con un paciente, es como que se queda un poco extrañado, pero siempre lo agradecen. Y yo muchas veces les digo, dame unos segundos para pensar sobre la herramienta que podría brindarte, para pensar por dónde quiero tirar ahora, para pensar qué recomendarte. Y la gente lo entiende muy bien, ¿vale? Fijaros, imaginaros que yo contrato a alguien para mi casa para que me arregle el tejado. Y entonces llega, lo ve así rápido y dice, y ya está, vamos a hacer esto, esto, lo otro. A mí me extrañaría un poco, pero si me dicen, Nayara, déjame 15 minutos para subirme al tejado, para pensar en cuáles son las mejores alternativas, le digo, wow, es un súper experto, porque está pensando estrategia y me parece más confiable. Y a veces los terapeutas, sobre todo cuando somos noveles, queremos siempre estar hablando, siempre tener una respuesta, siempre no ser rápidos y no tiene por qué. Si queremos hacer preguntas poderosas, a veces tenemos que pensarlas y a veces tenemos que decir, déjame un segundo a ver cómo te pregunto esto o cómo llegamos a este punto. Me gustaría explicarte algo, déjame ver cómo te lo explico, ¿no? Y esto es súper poderoso.
Este es un pequeño tip que creo que a muchos les salvará de un gran apurón, porque si queremos ser rápidos, el que es rápido quizás profundiza poco, sobre todo cuando es poco habilidoso, ¿vale? Así que preguntas poderosas, súper poderosas. Luego vamos a ver cómo trasladarlas a la sexualidad, ¿vale? Bien, lo más importante del coaching es que es una conversación donde el coach pregunta y el cliente responde, pero esto no es una entrevista, ¿vale? Es una conversación. Pero las conversaciones, cuando van terminando en preguntas y en reflexiones, y a ti qué te parece esto que estoy diciendo, y tú qué opinas, y qué has hecho ya, y qué podríamos hacer en este caso, ¿vale? Salimos del modo interrogatorio, porque no esto es una entrevista, a una conversación, pero en la que el coach siempre está manteniendo un ritmo de preguntas, ¿vale? Hay que buscar ese equilibrio entre te estoy interrogando y que eso pues, produce mucha incomodidad, mucho malestar, y lo contrario, una conversación en la que yo me intereso genuinamente por ti, te pregunto tu opinión y empiezo a sacar todo eso positivo que tú tienes pues para solventar tu propia problemática o para llegar a tu objetivo, ¿vale? Entonces, las preguntas son para dárselas a nuestro cliente y para que las utilice a su disposición. Cuando te dicen, wow, buena pregunta, eso nunca lo había pensado, nunca me lo había preguntado. Ese momento es un momento de éxito, ¿vale? Porque estamos haciendo que la propia persona se responda, se responsabilice de lo que responda, consiga sus soluciones. Eso es mucho más poderoso que decirle nosotros. ¿Qué pasa? Que es más trabajoso, pero preguntar también es mucho más fácil cuando nos sentimos perdidos que afirmar, ¿no? Así que las preguntas siempre tienen que ir dirigidas a que explore lo que él quiera explorar, no lo que nosotros queremos explorar, ¿vale? Y a que se dé cuenta y nunca para cotillear o para presionar o para generar malestar, ¿vale? Siempre en su beneficio. Te pregunto esto para que tú con esta pregunta hagas magia. Más cosas. Tenemos las preguntas y tenemos que ver cómo hacer muy buenas preguntas. Entonces aquí tengo la imagen de Albert Einstein diciendo, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y esto no nace del por qué haces lo que haces, que esto es muy de la psicología clásica, de rebuscar en tu infancia y en tus traumas, que a veces hay que llegar, ¿vale? Pero el coaching sí que es cierto que el coaching no profundiza tanto y no es para situaciones graves ni trabajos súper profundos, ¿vale? Estamos desde otra perspectiva. Por eso aquí se os brindan herramientas para que lo utilicéis como aliado, no como único recurso, salvo que seáis coaches y trabajéis de esa manera, ¿no? Entonces, el coaching lo que pretende es ir hacia el futuro, hacia tus objetivos, en lugar de hacia el pasado. Rebuscar en el pasado puede ser muy, muy útil. ¿Vale? Y puede ayudarnos a comprender muchas cosas, puede estar muy bien, pero sin embargo lo que buscamos desde el coaching es siempre ir hacia adelante. Por supuesto, si encontramos algún obstáculo del pasado que hay que resolver, si no tengo herramientas, pues lo que haré es derivar al profesional adecuado, algún psicólogo especializado más en este tema, ¿vale? Pero si no, lo que voy a hacer siempre es centrarme en el para qué. ¿Qué ocurre? ¿Qué diferencia hay entre el por qué y el para qué? Y esto lo podéis aplicar en vuestra vida personal y vais a ver cómo funciona. Yo muchas veces le repito a la gente en consulta y fuera, no, no, no te he preguntado por qué, te he preguntado para qué, que es muy diferente. El por qué anima a la justificación, a la indagación y a rebuscar, y es mucho más exigente porque requiere de un autoconocimiento mucho más grande, que no digo que no sea importante el autoconocimiento, ¿vale? Pero es como que nos lleva más a la justificación. Sin embargo, cuando tú preguntas para qué, vas hacia adelante. ¿Para qué haces lo que haces? Y te lleva una comprensión muy inmediata que luego te puede llevar a entender el por qué, ¿vale? ¿O no? Pero que te permite ir para adelante. Entonces, en lugar de buscar que las personas se justifiquen y que a veces nos podemos bloquear en el pasado y no sabemos qué hacer con eso, no sabemos manejarlo, lo que vamos a hacer es buscar motivación para comprendernos ahora y cambiar hacia adelante, hacia el objetivo, ¿vale? El coaching siempre es cambio, no es trabajo terapéutico de comprensión traumática, es hacia adelante, ¿vale? Por eso cuando nos sentimos perdidos en alguna sesión, ¿qué queremos? Ir hacia adelante, avanzar hacia adelante. Y por eso las preguntas como el para qué son tan importantes. Además, aquí nos reafirmamos en que muchas veces os habrá pasado a título personal o profesional de una persona que sabe que algo le está haciendo mal y aún así repite y repite, lo continúa haciendo.
¿vale? Entonces, está sacando un beneficio de eso. Las personas que no cambian, a pesar del sufrimiento que les acarrean ciertas cosas, es porque están obteniendo un beneficio. Y cuando lo comprenden, pueden valorar si ese beneficio les compensa o no, ¿vale? Con un montón de situaciones de cambio. Entonces nos vamos a centrar en el para qué, ¿vale? Preguntas abiertas, concretas, dinámicas y que utilicen el para qué. Como veis, como estas herramientas es como una pirámide. Unas complementan a las otras. Más, por supuesto, esto es evidente, pero a veces no nos es tan evidente, que es la aceptación sin juicio. No enjuiciar es una de las labores más difíciles a veces de un terapeuta, porque somos humanos. ¿Vale? Os voy a contar un caso de consulta en el que yo enjuicié y me salió muy divertido, pero podía no haber sido así. ¿Vale? Se presenta, yo estoy especializada sobre todo, tengo unas metodologías patentadas en erección y en eyaculación precoz, ¿no? Entonces se presenta un chico con problemas de erección y muchas veces el fumar, y sobre todo fumar hierba o fumar cosas menos legales, está muy relacionado con problemas de erección. ¿Vale? Entonces, se presenta un chico en mi consulta, primera sesión, y lo vemos con un aspecto físico, ya sabemos que no se puede juzgar, pero un aspecto físico, pues como bastante como hippie, bastante desaliñado, con los pelos así como largos, un poco alborotados, con un calzado así deportivo un poco roto, una en camiseta, bueno, parecía, bueno, ¿no? Y entonces empiezo a hablar con él y empezamos a indagar y empiezo a hacer el primer historial clínico en el que le pregunto sobre su salud, sus consumos. Y cuando llegamos al tema de fumar, le pregunto si fuma y me dice, no, no, nada, de nada, de nada. Y yo, bueno, perdona que te insista, pero de verdad no fumas nada ni tabaco. No, no, además no me gusta nada, nada, nada. Y le digo, mira, te voy a ser sincera. Entre cómo vienes vestido y es que llevaba una camiseta que ponía Los Porretas. No sé si sabéis, es un grupo de música español, pero un porro aquí es un, ¿vale? No sé cómo lo llamáis allí, pero un porro es un de fumar marihuana, ¿no? Y él, de repente hace así, dice, ah, vaya, dice, es que soy, bueno, algo de música, de que acompañaba a grupos de rock, y dice, y es un grupo que me gusta, pero no, no, no he fumado nunca. Y dice, pero entiendo, me dice, entiendo que tú hayas pensado, y digo, bueno, es que, vale, no es que te haya juzgado, es que me estás diciendo que no fumas, que no consumas y llevas una camiseta que pone fumo marihuana. No. Y él, vaya, vaya, no lo había pensado, pues lo tendré en cuenta para otras veces. Y yo, perdóname, porque he emitido un juicio sobre ti, pero es que me parecía, ¿no? Y me decía él, no, no, pues yo es que soy el hippie que toda, ¿cómo me decían? Soy el hippie que toda suegra querría para su hija. Y luego sí, era muy buen hombre y era muy sanote, pero el aspecto físico, ¿no? Entonces, si enjuiciamos, no pasa nada si lo explicamos, somos sinceros y de una manera amorosa. Vale más que fingir porque se nos va a pillar, no somos tan buenos actores, ¿vale? Entonces os cuento esto para que veáis que todos somos humanos y que a todos nos puede pasar. ¿Qué es lo más importante? Aceptar sin juicio, ¿vale? Intentar no hacer opiniones ni valoraciones al respecto de las personas, sobre todo que no ayuden al proceso que están persiguiendo, ¿vale? Lo que más necesitan nuestros clientes o nuestros pacientes es que se les escuche sin juzgar, sin miedo, que el profesional no ponga un juicio de valor. El mayor miedo a acudir a consulta y desnudarte emocionalmente es que te juzguen y que no te entiendan. Si rompemos esa barrera, nos los hemos ganado. ¿Vale? Entonces tenemos que marcar una gran diferencia entre hablo con un amigo o con un familiar y hablo con un profesional. ¿Vale? Que sientan que no son juzgados. Somos, bueno, yo pongo ahí sanitarios, o bueno, somos profesionales de ayuda, no somos juicios. Nuestras opiniones personales no son oportunas ni le interesan a nadie. ¿Vale? Tú puedes tener tus opiniones personales y las utilizas en tu vida personal, nunca en tu vida profesional. ¿Vale? Y mucho cuidado, aquí ya me empiezo a meter en el tema de la sexualidad, con sexualidades, vivencias, creencias, relaciones.
¿no? O prácticas que a nosotros no nos entran muy bien en la cabeza, ¿vale? Porque ahí es normal que nos salte el juicio de valor. Si nos salta el juicio de valor y no podemos ayudar a esa persona, es mejor recomendarla a un compañero, le derivamos y aquí paz y después gloria. ¿Vale? Pero no continuar y menos juzgar a la persona, nunca, bajo ningún concepto. ¿Vale? Esto es muy importante. Y cuando de repente un cliente te cuenta algo que para él es muy vergonzoso, que siempre se ha sentido juzgado, que cree que le van a juzgar, y de repente descubre que no es así, nos lo hemos ganado para siempre. Y esa es la cosa más terapéutica que le podemos brindar. Así que aceptación sin juicio, nos lo tenemos que trabajar mucho. Y si no podemos controlar el juicio, es mejor retirarse a tiempo, ¿vale? No, tampoco, si vas a hacer una derivación, tampoco tienes por qué ser sincero y contarle lo que te pasa por la mente, ¿vale? Una cosa es ser sincero y otra sincericida. Bien, y lo que vamos a ver ahora es cómo trasladamos todo esto a la sexualidad, que es lo que nos interesa, ¿vale? Antes os contaba Daniel que yo era la directora de la Asociación de Terapeutas Sexuales y Sex Coaching, exdirectora, que la asociación está disuelta, ¿vale? Pero sí que formábamos a sex coaches y la diferencia entre ser coach y ser sex coach es que el sex coach es una titulación aparte que podemos utilizar. Yo puedo ser sexólogo y además ser sex coach con herramientas de sex coaching, o puedo ser psicólogo, no ser sexólogo y tener herramientas de sex coaching. Esto es importante porque ser sex coach no implica ser coach. Y ser coach no implica saber sobre sexualidad y pareja. ¿Vale? Entonces aquí vamos a verlo cómo aplicarlo dentro del área del SES Coaching para que independientemente de vuestro perfil os sea verdaderamente útil, que es lo que me interesa a mí del día de hoy. ¿Vale? Entonces, lo que hace el SES Coaching es aunar la ciencia sexológica con las herramientas de coaching. ¿Vale? Lo que hoy os he brindado aquí es una pincelada súper pequeñita. Hay un seminario concreto dentro de la formación de sexología que imparte DIPA, donde creo que son 3 horas o 4 horas, donde estoy yo con herramientas a tope de sex coaching, ¿vale? Hoy me sería imposible brindárosla, pero que sepáis que existen cientos y cientos y son súper útiles y son muy diferentes a las que se nos brindan en formaciones de sexología clásica o de psicología. Entonces, aunamos estas herramientas que se basan en todo lo que os he contado, ya para que tengáis una idea, ¿vale? Ya sabéis por dónde tirar, con la ciencia sexológica. ¿Qué pasa? Que hay un problema con la ciencia sexológica, que no hay, por ejemplo, en el crecimiento personal general, para un coach que sea de un life coach, ¿no? Que se suele decir. El problema que tenemos en sexualidad es que es muy difícil que el cliente llegue a la conclusión de qué tipo de herramienta le es efectiva para él. Por ejemplo, una herramienta típica como es el Start Stop para el control eyaculatorio, la mejora de la erección en el hombre, los sexólogos saben perfectamente de qué estoy hablando, una herramienta muy basiquita. Una persona de la calle, tu cliente nunca va a llegar a saber, bueno, sí, si he investigado concretamente en Internet, puede que sepa algo de esta herramienta, pero no se le va a ocurrir, se la tenemos que enseñar. Entonces hay una diferencia en el SES Coaching, que es que hay un punto en el que aquí el coach tiene que ser más directivo en algunos momentos, porque es muy probable que el cliente tenga mucho más desconocimiento, porque esto ya no es solo conocimiento sobre mí mismo o sobre mi empresa. Es un conocimiento sobre sexualidad general. Y el problema es que como hay tanto tabú sobre la sexualidad, hay un desconocimiento muy grande. Entonces, en sex coaching, a veces tenemos que ser, vamos a intentar evitar serlo, pero vamos a tener que ser un poquito más directivos que en el coaching clásico. Tenemos que buscar el equilibrio, ¿vale? Entonces, cuando vemos que es imposible que el cliente llegue a las herramientas por sí mismo, se las vamos a enseñar. ¿Vale? Te voy a contar algo que quizás no sepas, brindarte algunos datos, enseñarte modelos anatómicos, quizás, ¿vale? Y también brindarte herramientas que quizás no conocías, por ejemplo, una herramienta de placereado o de sensibilización corporal, eso el cliente no lo va a conocer, ¿vale? Y hay que explicarse. ¿Qué pasa? Que la educación sexual, ya sabéis, o si no, ya os lo cuento yo, que más de la mitad de la terapia sexual es educación sexual pura. Por eso es tan importante formarse y saber muchísimo sobre sexualidad humana. La mitad de la terapia sexual o más es educación sexual.
Y aquí cambiamos la educación sexual desde la distancia. No sé a vosotros si os han brindado educación sexual, pero las pocas veces que hay educación sexual en las escuelas es desde la distancia. Yo vengo a contarte lo que no sabes, a con preguntas poderosas, entre iguales. ¿Vale? Entonces, imaginaros una pregunta muy basiquita. Es que no sé si con esta práctica sexual me puedo quedar embarazada o no. Vale, tú en función de lo que sabes sobre reproducción humana, ¿qué te parece a ti? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué probabilidades crees que hay? Entonces la persona se va educando a sí misma. Pues mira, yo te puedo dar este dato de, en base a esto, ¿tú qué opinas? Entonces utilizamos las preguntas poderosas para que la educación sexual de nuestro cliente sea aún mayor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque utiliza sus propios datos y sus propios recursos más los que nosotros le damos. Esto es súper poderoso, porque es una educación sexual basada en el diálogo, no basada en la dirección. ¿Vale? ¿A ti esto qué te parece que es? Yo, por ejemplo, hay una cosa que siempre hago cuando trabajo disfunciones sexuales, que es explicar la típica gráfica de la respuesta sexual con sus fases y tal. Entonces yo le digo, mira, tenemos una gráfica de doble entrada. Bueno, ¿cuáles crees que son las fases aquí? ¿En qué fase crees tú que tienes tu dificultad? ¿Qué otras variables crees que influyen aquí en esta gráfica? Para ti, ¿qué es lo que hace que la gráfica suba, que baja? Y entonces la persona se está educando a sí misma, se está dando una masterclass de Master y Johnson, esa persona a sí misma, es brutal. Y nosotros acompañándole, ¿no? Y si ya lo que hacemos es ahondar y llegar a lo más íntimo de las personas sin enjuiciarles, avanzando sutilmente, sin presionar con nuestras preguntas, sin animarles a justificarles, sino comprendiendo y ayudando a avanzar hacia adelante, el proceso es súper, súper efectivo. Por supuesto, yo siempre insisto en que si vemos que hay un atasco gordo, que hay un trauma, una dificultad, un trastorno grave, derivemos, porque estas herramientas no son para eso. ¿Vale? Son mucho más superficiales, pero son muy poderosas cuando están en el contexto adecuado. Bien, además, ¿qué más cosas son imprescindibles en SES Coaching? Ya directamente coaching aplicado a la sexualidad. Lo que siempre buscamos es seguir hacia adelante, poner la atención en el cliente, en su responsabilidad y en el proceso. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que hacer siempre, yo esto lo aplico siempre en consulta para mí, lo más importante, yo cuando formo a personas nuevas que últimamente he tenido que actualizar mi equipo de terapeutas, yo les digo, en una primera sesión, para mí, uy, perdón, que se me ha ido, ¿cómo va esto para atrás? Vale. En una primera sesión siempre lo más importante es que el cliente o el paciente se sienta bien atendido, se sienta cómodo y en confianza, ¿vale? Sin juicio, lo que venimos a hablar. Segundo, que comprenda su problemática desde otra perspectiva más saludable, más positiva. A mí me parece súper importante que yo vea que el terapeuta sabe de lo que estoy hablando, que domina el tema en cuestión, ¿vale? Si no lo domina, pues que me derive a la persona adecuada. Pero sobre todo que me dé una comprensión diferente de lo que yo estoy viviendo o que me ayude a entenderlo mejor. ¿Vale? Tercero, que comprenda que hay solución si la tiene, ¿vale? Y que le podemos acompañar y que ese objetivo es posible o que se puede encontrar el objetivo en cuestión, ¿vale? Y bueno, eso, que comprenda que tiene solución para motivarle. Y lo último, que entienda el proceso a seguir. Paso uno, paso dos, paso tres, vamos a tener que trabajar esto, vamos a trabajar lo siguiente, probablemente nos lleve tantas sesiones o el tiempo medio de las personas es tanto, voy a necesitar tu colaboración en este sentido, voy a necesitar o no colaboración de tu pareja, ¿vale? Para mí estas son las premisas básicas de una primera sesión. Me da igual de qué tema trate. Me da igual en qué contexto estemos, porque solo con eso, ¿cuántas veces no podemos ayudar a una persona, pero le decimos, mira, yo no domino este tema, pero te voy a poner en contacto con alguien que sí. O buscaré a alguien que sí, te llamaré y te contaré quién es. Pero esto se llama esto de esta manera, tiene solución y normalmente se trabaja de esta manera. Me acuerdo perfectamente de una mujer que vino a mi consulta por un tema de trastorno obsesivo compulsivo. Ella había estado con otra terapeuta
y no le había gustado nada. De hecho, no le había tratado nada bien. Por desgracia, hay muchos profesionales todavía que son malos profesionales, pero para eso estamos el resto, pues bueno, para hacer la acogida, ¿no? Y marcar la diferencia. Entonces ella había estado con una terapeuta y lo que le decía a esta terapeuta es que nada, que se tenía que relajar y poco más. O sea, lo mismo que hablar con la vecina del quinto. Y entonces vino y ella me dijo que venía a mí recomendada por una amiga que había venido y la había ido muy bien. Evidentemente, yo mi clínica es solo de pareja y sexualidad. Esta mujer no se había dado cuenta de eso y su amiga debe tener algún tema sobre sexualidad de pareja. Pero bueno, ella empezó a hablarme y empezó a hablarme de que tardaba mucho en salir de casa porque tenía que comprobar que la luz se apagaba y se encendía bien, que había cerrado bien la calefacción, que a veces cerraba con llave, llegaba abajo a la calle y volvía a subir para comprobar, ¿no? Que tenía metido en la mente que los viernes daba mala suerte, entonces ella tenía una hija adolescente y le prohibía salir los viernes y tenía muchos conflictos con su hija por esto, pero que no lo podía controlar, que sufría muchísimo. Claro, esto es blanco y en botella, un trastorno obsesivo compulsivo, un TOC, clarísimo, ¿no? Con lo cual le expliqué que no era mi área, que yo no la podía ayudar con eso, pero que yo le iba a ayudar a acompañar a encontrar una persona, una psicóloga, un psicólogo experto en trastorno en TOC. Le expliqué qué significa TOC, por supuesto, amorosamente. Mira, te voy a explicar qué nombre tiene esto de forma técnica, no te asustes, ¿vale? Pero esto pues se llama trastorno obsesivo compulsivo, a mí me parece, ¿vale? Hay que investigarlo, hay que tener un diagnóstico, pero a mí me parece que esto se llama así, ¿vale? Esto, aunque solución como tal, pues siempre vas a tender a comerte la cabeza, no como decimos aquí, pero puedes paliar mucho la angustia y actuar de otra manera para no tener conflictos con tu hija. Generalmente necesitas ayuda de un psicólogo que te haga seguimiento y a lo mejor también necesitas ayuda de un psiquiatra también. Bueno, la mujer encantada. Solo porque le había aceptado sin juicio, le había dado una recomendación y no le podía ayudar, pero le expliqué. Y yo creo que estas son las claves de un buen terapeuta y de un proceso de sex coaching, de un proceso de coaching, de psicología clásica. A mí esto me parece lo más importante. Y a veces, no, lo más importante es que el cliente hable y se desahogue. Eso lo hace con sus amigos. Para eso no necesita un terapeuta. Para eso está la terapia de amigas, para desahogar. Aquí vienes a desahogar, pero vienes a trabajar y a comprender y a llevarte algo de mucho más valor que el café con tu amiga. Esta es mi opinión, ¿vale? Entonces, al menos yo preparo así a mis terapeutas y a todos mis alumnos. Así que, ¿qué necesitamos para esto? Vamos a pedirle siempre, al terminar la sesión, al cliente que defina o que resumas cuáles son las acciones para realizar de deberes, de tareas en esa semana, en esos 15 días hasta que volvemos a vernos, para cambiar hacia su objetivo. ¿Vale? Yo hago una cosa y es que yo siempre voy tomando notas. ¿Vale? Hay muchas veces que les digo, dame un segundo, que quiero apuntar esto, que es muy importante. ¿Por qué? Porque yo no sé vosotros, pero yo no puedo escuchar bien y apuntar a la vez, ¿vale? Y la gente me espera y no pasa nada, estoy tomando notas, ¿vale? Porque esto es muy importante. Al final, yo tengo una cosa, no lo tengo aquí porque hoy estoy dando la clase desde otro sitio, no me di cuenta, pero ¿sabéis cómo son estas plantillas de facturas donde yo escribo el precio o el importe? Esto pasa mucho en muchas tiendas y en los restaurantes y se calca, no sé cómo lo decís en otros países, ¿no? Pero queda plasmado en la hoja de debajo una copia. ¿Vale? Yo tengo eso en consulta hecho con mi logotipo y con un montón de cosas de cómo pueden contactarme y demás, para que el paciente se lo lleve. Entonces, yo le doy una hoja en la que hemos escrito y yo me quedo con la copia siempre de sus tareas y deberes. Esto es muy interesante, ¿vale? Cuando termino las sesiones online, yo les mando un email con sus deberes. Cuando las sesiones son presenciales, yo hago esto: escribimos las tareas, los compromisos, ellos se llevan una copia y yo me quedo la otra copia. Así no hay excusa de que se nos olvida o que no lo hemos entendido, ¿vale? De todas formas, yo lo tengo también en mis apuntes. Entonces, ¿qué ocurre? A veces les hago firmar esa hoja. Otras veces escriben ellos. Otras veces yo le digo, díctame. Yo escribo, díctame cómo quieres que sean estas tareas.
¿vale? Y se las llevan. De hecho, en primera sesión muchas veces les regalo un cuaderno con mi logotipo y demás, bueno, esto también es un poco de merchandising, para que metan dentro las hojas de deberes, ¿vale? Y que vayan haciéndose su carpetita con todas las tareas. Entonces, esto me parece súper importante. También a veces les pedimos que concreten qué es lo que han aprendido durante la sesión o de qué se han dado cuenta durante la sesión. ¿Vale? ¿De qué te ha servido el día de hoy? ¿Qué es lo que te llevas? A veces, seguro que muchos habéis trabajado también educación sexual y entonces lo que hacéis es, bueno, pues que, como una palabra que resuma el día de hoy o la sesión de hoy. Esto es súper poderoso, ¿vale? ¿O de qué me ha servido la sesión de hoy? Siempre me llevo algo. A lo mejor puede ser simplemente una comprensión más profunda de lo que me ocurre. Bien, hacer seguimiento sobre las acciones del cliente de sesiones anteriores. Yo siempre empiezo, bueno, a ver, a veces no siempre se puede esto porque vienen con un problema mayor o no, y o tenemos planificada la sesión de una manera y no se parece en nada a lo que teníamos pensado, ¿no? Pero yo siempre empiezo, bueno, ¿qué te parece si repasamos las tareas que teníamos pendientes? Y voy a una repasando. Cuando a veces no han hecho las tareas. Bueno, ¿te parece que la dejemos para la próxima sesión, de esta sesión a la siguiente? Oye, ¿cómo puede ser que no la hayas hecho? Intento no preguntar por qué, aunque a veces es un poco difícil. ¿Vale? ¿Te parece que rehagamos la tarea? Yo les explico muchas veces en consulta que esto es como si fuera una escalera, ¿no? Tú quieres llegar hasta la parte de arriba del edificio y yo te voy a ir poniendo los peldaños de la escalera y tú vas subiendo, ¿vale? Entonces, lo más importante es que si el peldaño que yo te he hecho de un tramo al siguiente es muy alto, mi tarea es recortarte. Entonces, yo siempre voy a querer que tu salto sea grande porque quiero que llegues lo antes posible a tu objetivo. Te acompaño. ¿Que queda grande? Yo te lo rebajo. ¿Que te queda pequeño? Yo te lo hago más grande. Pero es muy importante la comunicación y la confianza aquí, es lo más importante, ¿vale? Entonces yo repaso, ¿vale? ¿Podemos dejar la tarea para la siguiente vez? ¿Quieres que la rehagamos? ¿Quieres que ajustemos objetivos? ¿Vale? ¿Qué pasa con un cliente que nunca hace las tareas? ¿Vale? Yo tiendo, porque soy así por mi personalidad, hoy no estoy muy pasional porque mi garganta no me lo permite, pero soy muy pasional, y les pregunto que qué pasa, ¿vale? Que para qué siguen estando donde están, que qué obtienen de beneficio, que si preferirían, y directamente lo pregunto, otro tipo de estrategias, otro tipo de tareas, que si preferirían otro terapeuta, ¿vale? Si creen que no les estoy ayudando lo suficiente. Y cuando las personas no trabajan, a veces les planteo directamente que yo lo siento mucho, pero mi labor no es escuchar la queja constante. Mi labor es ayudarte a la acción y a conseguir tus objetivos. Para escuchar cómo te quejas de manera tóxica sin avanzar, para eso tienes a los amigos que te soportan, o a tus familiares, ¿vale? Y a veces es duro, pero hay que decírselo así. Aquí venimos a trabajar, ¿vale? Y a veces les pregunto, ¿en qué te ayudo yo? Porque veo que no avanzas, ¿vale? Veo que no avanzas, que siempre te quejas, que siempre te enzarzas en lo mismo. ¿Qué podemos hacer? ¿Vale? Entonces, el seguimiento de las acciones es súper importante, es lo que más aumenta el compromiso. Bien, no solo tenemos que indagar y comprobar si ha hecho la tarea, sino cómo se ha sentido haciéndola. Quizás es más importante eso que si ha hecho la tarea o no. ¿Vale? ¿Cuántas veces? No hice la tarea, pero me di cuenta de que cuando me ponía a hacerla descubrí esto o lo otro. ¿Vale? O sí la he hecho, pero me he dado cuenta de que antes de hacerla o durante o después me he dado cuenta de esto. ¿Qué obstáculos ha encontrado? ¿Qué ha aprendido? ¿Vale? ¿Quién sabe todo lo que ocurre con ese reto? ¿Eh? Hay muchas veces, pues por ejemplo, estoy trabajando ahora con una pareja en la que ella tiene muchas dificultades para conectar sexualmente porque
no es que haya sufrido malos tratos como tal, pero prácticamente ya ha tenido una educación sexual muy castrante y ella está muy acomplejada con su cuerpo, le cuesta mucho tener placer, le cuesta mucho comunicarse sobre sexualidad. Y les mandé la tarea de placereado. Para los que no sean sexólogos o no sepan de qué va, básicamente es una tarea que se puede hacer desnudos o con ropa interior, pero es para tocarse todo el cuerpo, no es una tarea sexual, pero es una tarea muy poderosa para un montón de atascos a nivel sexual, ¿vale? Les mandé la tarea de placereado con ropa interior puesta para ver ella cómo se manejaba. Y le pregunté del 1 al 10, ¿qué nivel de incomodidad te genera esto? No, bueno, suspenso, era un suspenso con ropa interior, fenomenal. Bien, para la siguiente sesión me gustaría que lo hicierais sin ropa interior, ¿vale? Y le dije, te vuelvo a hacer la pregunta de la primera vez que te propuse esta tarea en su primera versión. ¿Cómo te hace sentir esto? Nivel de ansiedad, un 6, un 7. Va a ser mucho más difícil para ella. Esto es bueno que lo preguntemos porque sabemos qué nivel de dificultad tiene nuestro cliente o nuestro paciente a la hora de hacer una tarea y no le dejamos solo ante la tarea, sino que, vale, ¿qué podrías hacer tú? Entonces, ya que tienes este reto que sí quieres hacer y que es un nivel 6-7 de ansiedad, que es alto, para rebajar tu ansiedad. Y a veces, pues ideas que a ella se le ocurren. Bueno, pues voy a hablar con mi pareja y asegurarme de que no quiere nada más sexual, de que no va a llevar la iniciativa. Bueno, pues voy a reducir un poco la luz para no verme tan expuesta. Bueno, pues voy a darme antes de eso un baño para relajarme y sentirme más limpia y sentirme mejor. ¿Me vale todo? Está fenomenal. ¿Vale? Muy bien, pues hagamos todo eso. Pero si no, muchas veces les lanzamos las tareas y ¡hala! Esto es lo que te toca hacer. No. Y luego a lo mejor, la próxima vez que la vea, que no lo sé, sea la semana que viene, está paciente si lo ha hecho, que no dudo que sí, porque la conozco bien. Pues quizás cuando me puse a hacer la tarea me di cuenta que no, que estaba en un 4 o un 5. Qué bien. O no, mi ansiedad fue más alta. Vale, ¿qué ocurrió? ¿Qué podemos hacer para la siguiente vez? ¿Vale? Esto es súper importante. Cómo se han sentido es más importante que la tarea en sí misma. ¿Vale? Y luego, igual que yo antes os decía que lo más importante es que vierais que todas las herramientas que os facilitaba eh, son acumulables, aquí tenemos que seguir manteniendo el interés de nuestro cliente o de nuestro paciente en ver cómo las tareas y cómo su avance también es acumulable, ¿vale? Que lo acordado, lo pactado y lo avanzado en sesiones anteriores se acumula para las siguientes. Y a mí me gusta decirles también, esta es una metáfora que utilizo mucho para la vida en general, que esto es como una pirámide o como una montaña. Avanzar cuando estás en la base es muy sencillo, pero avanzar cuando estás llegando en la cima ya quedan menos herramientas, conlleva más esfuerzo, necesitas más energía. Esto es como la montaña, ¿vale? La base es fácil para todo, pero arriba, cuando ya llevas tiempo trabajando, cuando quieres ascender un metro más, eso conlleva mucha implicación y es difícil. ¿Vale? Entonces lo mismo ocurre en los procesos terapéuticos y a veces también hay que explicárselo a personas porque no es lo mismo querer avanzar, ¿no? Pues por ejemplo, trabajaba con una mujer que es una alta ejecutiva, que se ha divorciado y lo que quiere es estar preparada y tener nuevas parejas, ¿no? Entonces, claro, ella lo que quiere son hombres de alta categoría social, ¿vale? Porque no se quiere conformar con menos y un estilo de vida muy elevado, ¿no? Pero claro, estás en la punta del iceberg. Y ahí quedan pocos, y ahí escalar es difícil. Es que tengo una amiga que es una mujer que había sido maltratada, ¿vale? Y entonces ahora es como que hizo un proceso que se siente muy bien, está conociendo a hombres y está súper feliz porque puede conocer a muchísimos hombres, ¿no? Y digo, claro, pero es que la oferta para esa chica está en la base, porque para ella cualquier hombre que la trate bien y la quiera de verdad bonito es suficiente, pero para ti no, porque tú quieres además que económicamente, que tal, que viaje, que tal, que tenga intereses, que claro, no es el mismo estilo de hombres. Y esto es importante explicárselo. Y para nosotros como terapeutas también no es lo mismo tratar con un caso sencillito que tratar con el caso súper elevado. ¿Vale? Y hay que estar preparados para esto. ¿Vale? Y si no, no pasa nada, derivamos y fenomenal. Eso también es un muy buen acompañamiento. Bueno, ya llevamos casi una hora.
Entonces me voy a ir despidiendo y os voy a dejar un regalito para todos vosotros y vosotras, que es que de cuando impartía mi anterior formación en SES Coaching y de parejas, que ahora se va a actualizar, tengo 40 minutos de las clases de anatomía y biología que yo daba con más energía que hoy a mis alumnos. Hay una exalumna por aquí que es igual estuvo en directo o lo vio, así que os he dejado el QR, lo podéis captar con el teléfono, solo tenéis que dejar vuestros datos y se os envían los 40 minutos de clase gratuita, ¿vale? Para que podáis ampliar. Los que seáis sexólogos, probablemente es una formación bastante básica para vosotros en anatomía, pero lo más interesante, independientemente de que lo veáis si os interese o no, es que cuando yo explico anatomía a mis pacientes y a mis alumnos, y esto es un tip para todos vosotros, no es solo que yo te explico cómo es la anatomía del hombre o de la mujer, sino que te hago una comparativa de lo que nos han contado y de lo que es la vida real, que eso es lo que necesitan nuestros clientes, lo que necesitan nuestros alumnos en educación sexual, lo que necesita pues al final todo el mundo, ¿no? Ver ese aprendizaje y esa es la verdadera labor y con preguntas podemos ayudarle a la gente a comprender precisamente cómo es su cuerpo de verdad versus a lo que se supone que tiene que ser, ¿no? Entonces eso es lo que hago en esos 40 minutos y también os dejo pues mis redes sociales, mi Instagram, mi canal de YouTube y todas estas cosas, ¿vale? Así que si queréis aprovecharlo, ahí os lo dejo. Veo que el chat se está llenando, no sé qué pasa, veo a Daniel también por ahí. Ah, no. Hola, Nayara. Ah, que Sí, sale algo. solamente felicitaciones y muchas gracias, lo que veo en el Oh. chat. Ah, vale, fenomenal, fenomenal. Nada, pensé que quizás no funcionaba el QR o algo y no me importa facilitar el link, ¿eh? Pero bueno. Bueno, más o menos una horita, ¿no? Las 3 en hora, tal y como me has pedido. Eso es una buena, también una buena herramienta de un coach, que es ir al grano y al punto de lo que necesitamos. Mientras intervienes, Daniel, voy a cerrar un poco la ventana, que veo que hay un sol radiante hoy, así que para que no nos moleste la luz. Súper, ningún problema. Muchas gracias por esta presentación, Nayara. Ahora sí vamos a pasar a la parte de las dudas. Ah, bueno, y con respecto al QR, les comento que les va a aparecer un pequeño anuncio, ¿cierto? Así que pueden poner saltar anuncio y él les va a redireccionar al link correcto, ¿ya? Ah, vale, Y muchas gracias. Sí, ya veo que en el chat alguien lo ha puesto. Muy bien, muchas gracias. Os va a ser muy sí, útil, yo creo que os va a gustar. súper. Y bueno, con respecto a las dudas, pueden levantar la manito en caso de que tengan dudas. Como les había comentado, vamos a atender 3 a 4 preguntas, ¿ya? En el icono de reacciones abajo pueden poner levantar la mano y así, en el caso de que tengan alguna duda, algún aporte, lo pueden hacer y yo les voy a dar la palabra por micrófono, ¿ya? Ya, ahí está Claudia con la manito levantada. Le voy a dar la palabra. Hola, buenos días. Eh, Buenos días, Claudia. tengo una duda, es algo muy sencillo, ¿me puedes dar ejemplos de tareas o estrategias? O sea, ¿cómo qué tipo de tareas o estrategias? Mencionaste algo, pero no entendí de qué se trataba, solo para tener una idea. Vale, tareas o estrategias propias del sex coaching para la sexualidad, ¿te Sí, refieres? sí, Son las mismas que aplicamos en sexología clásica. La única diferencia es el camino que recorremos para llegar a ellas. Porque yo puedo decirte, vale, lo que tienes que hacer es la tarea de placereado o unos ejercicios de suelo pélvico. O te puedo preguntar, ¿qué conoces sobre el suelo pélvico y su implicación en la erección? ¿Te gustaría que te contara? Vale, te cuento. ¿Te apetece llevarte unos ejercicios para esto? En mi experiencia son muy poderosos. ¿Quieres que te los explique? Se los explico. ¿Te comprometes a hacerlos de esta manera de aquí a la semana que viene? ¿Vale? Entonces, bueno, luego hay muchas herramientas, sí que es cierto que he dejado en el aire lo que explico en el seminario del máster, que son herramientas para ayudar a las personas a conocer mejor su punto de partida y cuáles son sus habilidades. Herramientas, mira, podéis buscar en internet, ¿vale? Y os explicaréis rápidamente, pues temas como los objetivos SMART, la técnica GROW,
¿vale? SMART de inteligente, pero son acrónimos. La técnica GROW, también hay herramientas como del rapport, que el rapport son herramientas de comunicación no verbal para encaminar a las personas a tener incluso una postura más empoderada o a llevarles a abrirse emocionalmente. Os dejo ahí 3 pinceladas para que investiguéis, ¿vale? Objetivos SMART, técnica GROW de crecimiento, ¿vale? Y técnica rapport. Son 3 de las múltiples que enseño en el seminario del máster. Ok, ¿Vale? gracias. Por decir algunas. Pero lo más importante es el camino, no tanto la herramienta, que la herramienta es la que se aprende en cualquier máster de sexología. Bueno, en distintos másteres de sexología. Gracias. ¿A ti? Muchas gracias, Claudia. Vamos a pasar ahora con César. Hola, ¿qué tal? Buen día. Saludos a todos. No prendo la cámara porque no se atora un poco con el tema del internet, pero mi duda es para justamente a los clientes darles esta mejor experiencia, ¿con qué clase de otros expertos o profesionales de la salud te acompañas en caso de que se llegase a presentar algo que esté más allá del círculo de lo que uno puede cubrir en sus capacidades, para saber también cómo, con qué Mm, gente configurar un equipo adecuado para darle acompañamiento a una persona, pues ahora sí que con pues como factores que se puedan llegar a dar. ¿Cuáles serían tus recomendaciones de con qué Me expertos parece, tener hacer ese sí. acompañamiento? Me parece una pregunta muy importante y es algo cuando a veces hago formaciones para emprendimiento, para sexólogos, bueno, para todo tipo de terapeutas, les digo que en el momento en que montamos nuestra consulta o nuestro centro de trabajo, tenemos que tener un listado de profesionales que nos ayuden, ¿vale? ¿Qué tipo de profesionales? Que es la pregunta que me hacías. Para mí, psicólogos o psicólogos y coaches expertos en otras materias, ¿vale? Específicas a poder ser, psiquiatras, fisioterapeutas de suelo pélvico, me parece súper importante, yo derivo muchísimo, ginecólogos, urólogos, matronas, expertos en fertilidad, ¿qué más me puede faltar? Buf, de todo, de todo. Fíjate, el otro día a una de mis pacientes te recomendé, hacer un par de sesiones con una coach experta en efectividad y gestión del tiempo. ¿Vale? Se me ocurrió que le podría venir bien y nunca sabemos cuántos profesionales pueden ser. Pero yo lo que hago sobre todo es animarles a que si vais a iniciar vuestra consulta, lo podéis hacer ahora, llaméis a esos profesionales, os presentéis con la excusa de que les vais a derivar a vuestros pacientes porque necesitáis de su ayuda y de paso ellos os conocen y así os derivan a vosotros también. ¿Vale? Entonces es una técnica, un compañerismo muy bueno. Yo te recomendaría hacer eso. Y ese tipo de profesionales, el mínimo que debemos de tener en nuestra listado, ¿vale? O de distintos países. A mí muchas veces me piden profesionales como estoy en redes sociales y soy bastante mediática, seguro que conoces a alguien en México, seguro que en Chile, seguro que en Buenos Aires. Sí, sí conozco, genial. Vete para allá. Ujú. Ay, súper, muchas gracias. Genial, me Veo que ahí alegro. contestó por el chat. Sí. Bueno, me gustaría saber si es que hay alguna otra duda, alguna otra consulta antes de ir cerrando con esta ronda de preguntas, ¿cierto? Si no, ya estaríamos ok. Si no veo más manitas levantadas, voy a darle por ahí un par de segunditos para ver si es que alguien se motiva. Vale, voy a escribir yo en el chat. Uy, les voy a dejar ahí el link, que había gente que se quejaba de dificultades. Sí, a lo mejor estáis entrando todos a la vez y me saturáis la página, ¿eh? No estaba acostumbrada a tantas visitas. Si no os llega un email, mirad vuestro spam, que ya sabéis que todo lo que empieza por sex no le gusta nada al sistema.
Ahí está Ya, César con la César, manita pregunta de levantada. nuevo. Perdón que vuelva a tomar la palabra, pero es que, por ejemplo, yo, en mi Vale, está caso, bien. y tengo que poner un poco de contexto, este, yo tengo una asociación que trabaja con jóvenes en todas sus áreas, con juventudes. Y justamente aquí la pregunta es, ¿cómo es o cuál ha sido, por ejemplo, tu experiencia en el acercamiento con juventudes y si tú te has acercado o has experimentado alguna interacción con instituciones y estas cómo se han dado para justamente como dar esa progresión a la gente de poder romper esos tabús y buscar esta clase de conocimiento. Ujú. Mira, parece, a veces me pasa con personas que estáis, bueno, en América Latina, que pensáis que en España estamos muy avanzados con estos temas, pero es que es una mentira, es un mito, ¿vale? Aquí es muy difícil y yo poco a poco voy haciendo cosas con jóvenes, pero no es tan fácil como parece. No existe una educación sexual como tal. Yo por suerte trabajo y mi equipo y yo trabajamos haciendo educación sexual y nos llaman muchas veces, pero es difícil. Te diré, se puede aplicar estas herramientas de coaching con jóvenes. Cuando entro, por ejemplo, con adolescentes, siempre empiezo con una pregunta, que es, ¿llego a tiempo o llego tarde? Y para ellos es completamente, no se esperaban eso, se esperan un sermón de educación sexual y muchas veces me dicen, llegas tarde, y yo ya sí, ya lo sabía yo, como siempre, ¿vale? Tenía que haber venido antes, pero no me han llamado antes. Entonces es importante abrirse camino y yo creo que está muy difícil romper pues el tabú y romper todas estas barreras, pero creo que consiste, César, en seguir tocando puertas y presentarse en un montón de sitios. Mira, el otro día había unos concursos de algo relacionado con unos premios de algo para jóvenes, ¿no? Y allí presenté una propuesta. ¿Por qué? Porque necesitan educación sexual. Y entonces en esos premios ya habrán visto mi propuesta, aunque nunca me lo den, porque no me lo van a dar, porque madre mía, hablar de sexualidad, ¿no? Pero ahí estoy. Y entonces hay algo más y ahí estoy. Y entonces voy a una escuela y menciono este tema. Y una y otra vez tenemos que insistir y al final esto se hace por insistencia, ¿no? Me parece lo más importante, intentar estar siempre presentes y hacer propuestas y por muchas puertas que nos cierren, al final creo que alguna vez de vez en cuando se va abriendo y aprovecharla. Gracias, César. Súper, ahora vamos con la última preguntita que sería de Lilian. Ujú. Hola, por acá desde Chile, muchas gracias por la presentación, estaba bastante interesante. Bueno, yo soy matrona y me interesa Ujú. mucho el tema de la salud sexual. Estoy ahora con un emprendimiento de sexo, eh, educando con los juguetes también y aprendiendo, que es algo nuevo también, que tuve una pincelada en el pregrado, entonces eh, me gustaría saber qué piensa al respecto de los juguetes sexuales como terapia para la autoexploración. ¿Qué piensa al respecto? Porque me llegan muchas consultas de usuarios que tienen miedo, gente que tiene miedo al introducirse algo, incluso la copita menstrual, que también la estoy facilitando, y es un tema todavía. Entonces me gustaría saber cómo poder educar al respecto con ese punto, con el tema de que es algo igual invasivo, tabú todavía, y la gente tiene miedo. Ujú. Bueno, pues mira, Lilian, estás hablando somos dos profesionales las que tenemos la única formación en habla hispana de especialización en el uso de juguetería y complementos eróticos a nivel terapéutico. Así que si quieres te mando Bueno, estará el curso cerquita en el espacio del link que os he mandado y es que tenemos un desconocimiento en los profesionales de la sexología y de la salud sexual como tú sobre lo beneficiosos que son los juguetes y los complementos y yo los utilizo muchísimo. Y una pregunta que hago, pregunta poderosa. ¿Y sabías que los juguetes sexuales pueden ser terapéuticos? Entonces la persona se te queda como, sí, sí, mira.
Por ejemplo, está demostrado que la vibración ayuda a elastizar la zona, ayuda a mejorar las sensaciones, ayuda a mejorar la lubricación. Tú como matrona sabes muy bien con masaje perineal, con un buen producto, un buen aceite, con un buen, incluso con vibradores específicos, es mucho más efectivo y podemos evitar una episiotomía evitable, ¿no? Claro, cuando tú le cuentas a una mujer es como, ¿vale? O un hombre, si yo te enseño a utilizar determinados juguetes para mejorar tu control eyaculatorio, tu erección, es como, entonces hazlo desde baja el nivel. Es normal que no sepas esto y te lo voy a explicar desde el amor. Y en lugar desde el miedo de hay que usar este juguete y no sé qué. No, no, no. Es normal que no sepas que esto existe porque hay mucho tabú sobre los juguetes, pero vamos a elegir juguetes seleccionados de determinados materiales, de determinada calidad que yo te acompaño y te recomiendo. Mira, hay formaciones específicas para esto, para profesionales, y te voy a recomendar justo este que con otras pacientes le ha funcionado muy bien. Y el enfoque, pues es muy diferente. Muchas gracias. Sí, me pasa mucho también que de repente uno habla con mucha terminología o toda la semiología y de repente no te entienden. Entonces hay que como que bajar, me he dado cuenta, el nivel del lenguaje. Igual acá yo trabajo en una población que es bastante vulnerable y de repente no me entienden lo que estoy diciendo. Entonces como que me he dado cuenta que también tengo que bajar el lenguaje, como explicarlo más coloquial. Siempre. Si lo puede entender tu abuela, lo has explicado bien. Muchas gracias. A ti. Ahora sí, muchas gracias Lilian y muchas gracias también a todos y a todas por haber participado en este seminario y también obviamente agradecerte a ti Nayara por esta excelente charla y estas excelentes respuestas que le has dado a toda la gente que está participando. Un placer. Ahora sí.